Ninguno de los dos elementos, digamos que logra diferenciar a las normas jurídicas de otra clase de normas. De hecho, escalas de valores hay siempre. En las normas sociales hay unas normas que son más importantes que otras, en las normas éticas también, en las normas, de hecho, en normas de etiqueta mismo, en normas culturales o sociales, siempre hay normas más importantes, ¿no? Unas normas que otras. Y entonces, claro, esto es algo que se da porque el ser humano es un ser valorativo. Y la organización, digamos, de las relaciones entre seres humanos también se da desde un punto de vista normativo, siempre, ¿no? En la religión siempre hay valoraciones, ¿no? No, siempre hay organización, ¿no? También hay diferentes espacios para atender diferentes tipos de relaciones. Entonces, estos son temas que siempre están operando, ¿no? Em, por lo tanto, estos dos elementos no son suficientes, como decía, para diferenciar vamos a decir, a la norma jurídica de otra clase de normas, ¿no? Estas, digamos que siempre hay alguna diferencia, ¿ya? En realidad, y me voy a permitir tomar el texto del doctor Hernán Salgado Pesantes, que por cierto, ustedes lo tienen cargado en el campus virtual y yo lo que les pediría es que ustedes lean el texto del doctor Hernán Salgado Pesantes, porque ese es un documento en realidad base, ¿no? Para el estudio del derecho, ¿no? Es un documento bien chiquito, pero que digamos que alrededor de este elemento, de toda esta doctrina, mm, está anclado toda la idea del derecho, ¿no? De todo lo que significa el derecho. Entonces, básicamente, es importante que ustedes vayan de alguna manera leyendo y vayan analizando porque se trata de un, em, digamos que de una estructura muy bien establecida, para que ustedes puedan darle una lectura bastante adecuada, ¿no? Bueno, ese es un poco la idea genérica, ¿no? Señorita Lozada tiene una inquietud, dígame. Es que con el examen me quedó una duda porque hay A una ver, pregunta que dice, según el profesor Salgado, el albedrío correcto. humano es un componente esencial de elemento, ¿de qué elemento de normas jurídicas? Ajá. ¿Axiológico, normativo o coactivo? Y eh, Ya. la verdad, yo no recuerdo que usted haya dicho precisamente el profesor Salgado, pero sí investigué y me sale que según él es axiológico y fue lo que puse y dice que no, que es normativo. ¿Por qué es normativo? A No? ver, a ver, analicemos el punto de vista. Lo primero sería entender qué es el albedrío humano, ¿no? ¿Qué es el albedrío? ¿Qué significa eso? Sería La lo primero. capacidad de elección. La capacidad de elección, eso sí, es parte del libre albedrío. La capacidad para tomar decisiones, básicamente, ¿ya? Sí, esa es una definición. A ver, bajo qué razonamiento usted plantea o sea, por qué el libre albedrío sería un elemento esencial de lo axiológico? Porque el tema de lo axiológico habla sobre los valores, o sea, los valores que se tienen, pues. ¿Ya? Entonces, el albedrío también, uno toma una decisión dependiendo de los valores que tiene. Y en sí, yo Y creo cuando que tiene los mismos valores, el ser humano se basa en sí, en los o valores que sea, se inculcan, no, más bien, no creo que sea algo de organización como es lo normativo. Según yo, no sé. lo que pasa es que, a ver, claro, a ver, veamos, pero analicemos eso más despacio. La escala valorativa
lo que a usted le hace, o lo que a usted le produce, es diferentes niveles, vamos a llamarles así, de valores, diferentes niveles, diferentes jerarquías. Entonces, lo que usted tiene es siempre cosas que son para usted más importantes. Entonces, yo le planteo, no sé cuál, puede ser cualquiera en realidad su escala de valores, que puede ser diferente a la mía y diferente a cualquiera de los demás compañeros. Entonces, yo le planteo lo siguiente, ¿no? Em, digamos, si le voy a poner tres valores, ¿ya? A usted personalmente, que usted no me ha dicho previamente qué valores son, ¿no es cierto? O sea, yo le voy a decir tres valores generales. Yo le voy a decir, a ver, para usted, ¿qué es más importante? ¿Educarse, trabajar o tener relaciones sociales con sus amigos, por ejemplo? O sea, ¿qué es para usted lo más importante? ¿Las relaciones sociales, la educación o el trabajo? Qué es para usted, o sea, personalmente, sin pensar en o sea, usted, ¿qué es lo que más valora? ¿Qué es lo más importante para usted, personalmente? Mm, La educación, Entre esas porque tres cosas. Ya, la educación está primero. No, no importa en realidad la razón. Lo que quiero es establecer una estructura. Es la educación. Y luego de la educación, los amigos o el trabajo. el trabajo, El trabajo, ya. Entonces, digamos, su escala de valores es educación, trabajo y amigos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que usted tenga que elegir entre algo de educación y trabajo, usted va a decidir por el trabajo. Por ejemplo, si yo le digo, por ejemplo, supongamos el día de hoy, ¿no es cierto? Digamos que la disposición del prorector fue, ustedes, mis amigos, tienen que cambiar, por lo que no hay luz, no van a poder tener la clase a las 5 de la tarde, si no van a tenerla a las 3 de la tarde. Pero resulta que usted, yo no sé si usted está trabajando, pero hay mucha gente que está trabajando, ¿no es cierto? Entonces, digamos que a usted, supongamos, no sé si en realidad esté trabajando, pero supongamos que sí está trabajando, ¿ya? Y usted sale, supóngase que usted sale a las 4:30. Si yo le muevo a las 3 la clase, a usted le causa un conflicto. De entrada le causa un conflicto. Y entonces usted siempre me va a decir, como su valor es la educación primero, a usted no le va a importar dejar esa hora y media de trabajo porque va a ir a estudiar. O sea, a usted no le importa en realidad dejar esa hora y media de trabajo, porque en el fondo, para usted es más importante la educación. No sé si me siguen en ese argumento. Entonces, siempre va a pasar que si para usted es lo más importante, ¿no es cierto?, educarse, que ir a trabajar, siempre usted va a cambiar la educación, el trabajo, cualquier cosa que le pongan de trabajo, usted lo va a cambiar por ir a clases, por hacer el trabajo, por estudiar, por presentar el examen. O sea, siempre en su escala valorativa, siempre va a ganar la educación. Entonces ahí usted no tiene opción de decidir, ¿me entiende? O sea, porque usted ya tiene un valor preestablecido. Usted tiene ya una decisión que, digamos, su propio razonamiento, su intelecto ha decidido desde antes. No hace falta ni que le pregunte porque ya sé la respuesta. Usted se va a ir por la educación, ¿no es cierto? Cosa distinta sucede cuando usted tiene una norma, ¿ya? En el elemento normativo, la norma que usted tiene le establece una funcionalidad de conducta, una conducta que usted debe seguir. Entonces, cuando usted está, digamos, usted está yendo, vamos a decir, a clases, para ponerle complejo, usted está yendo en su auto a clases, ¿ya? Y su clase empieza a las 7 de la mañana, pero usted en la subida a la universidad sabe que hay un tráfico espantoso y usted está, digamos, usted está 20 para las 7, está atrasada y sabe que perder 1 o 2 minutos en el trayecto puede hacerle llegar tarde y resulta que su profesor es un ogro y le cierra la puerta y no le deja entrar y va a perder la clase.
Y entonces usted va manejando y resulta que ya cerca, ¿no es cierto?, a la universidad le aparece el semáforo que está amarillo y va a cambiar a rojo. Entonces ahí, ¿qué es lo que usted, o sea, qué es lo que sucede ahí en realidad? Es elemento organizador. El semáforo es solamente la expresión de una norma, la expresión física de una norma, de un elemento organizador que está organizando ¿qué? El tráfico. Le está diciendo, ustedes pasan, ustedes no pasan, ustedes pasan, ustedes no pasan. Eso es lo que usted encuentra. Pero el momento en que usted está cerca del semáforo y sabe que si se queda en ese semáforo, usted se atrasa a clases y el profesor le cierra la puerta, ahí viene el libre albedrío, la decisión que usted tiene de tomar. O sea, ¿por qué el libre albedrío es elemento básico de lo normativo? Porque las normas no son, o sea, las normas teóricamente son obligatorias, pero si usted no quiere cumplirlas, no las va a cumplir. ¿Me entiende? Si no tuviéramos libre albedrío, no necesitaría organizarse. No habría organización. Sin libre albedrío, la organización no existe. ¿Para qué? Si usted, digamos, si usted no tuviera opción de elegir, si usted hubiera preelegido, como ya pasa en el elemento axiológico, usted ha preelegido. Usted sabe que siempre, por más que le digan, no, te despido del trabajo, te descuento el salario, a usted no le importa, porque lo más importante para usted ya es la educación. Usted ya ha preelegido. No tiene que tomar una decisión. Ya sabe lo que es para usted más importante. ¿Sí me sigue? Entonces, en la norma sí, usted decide, pues, porque usted decide cumplir la norma o no cumplirla, ¿no? Usted decide, ¿ya? Y eso pasa en toda la normativa. Este ejemplo que le pongo del semáforo es un ejemplo súper, digamos, súper claro, ¿no? Es súper directo, porque usted tiene que tomar la decisión en centésimas de segundos. Si se pasa el semáforo en rojo y llega a clases, lo cual significa violar una norma y significa, digamos, que usted se va a someter a todas las consecuencias que vienen después de violar la norma, que puede ser que un policía está enfrente y le ve pasarse el semáforo en rojo y le para, y no solo que pierde la clase, sino que va a tener una sanción penal, por una sanción de tránsito, ¿no? Por haberse pasado el semáforo. El libre albedrío descansa en la decisión que usted toma a diario de cumplir o no la ley. Y le va a pasar lo mismo en toda la estructura normativa. Si, o sea, si usted se compromete por contrato, por ejemplo, supongamos que usted tiene, qué sé yo, pues una tienda de celulares y donde vende celulares y tiene un proveedor que le trae los celulares y usted siempre contrata con este proveedor y usted le paga, le da los celulares, usted le paga, le da los celulares, usted le paga, pero finalmente ese acuerdo de voluntades que está regulado por la ley, usted decide cumplirlo, porque el día de mañana usted decide que no le va a pagar. Y no le va a pagar por mil razones, porque hay crisis, porque no tiene dinero, o porque simplemente no quiere cumplir el contrato, ¿me entiende? Entonces, la normatividad, dice exactamente el doctor Salgado, dice, o sea, él plantea lo siguiente, ¿no? Él dice, el punto esencial de la normatividad es el albedrío humano, pues en él descansa la normatividad. Para que se den reglas o normas de conducta debe existir algún grado de aceptación de la libertad humana. Si no, ¿para qué? O sea, si nosotros fuésemos, digamos, unas máquinas, como el robot, ¿no? El robot siempre cumple la ley, pues usted le programa. Entonces, el robot, usted, él no tiene libre albedrío, él tiene que hacer para lo que tiene que hacer, pues está programado. Está preprogramado para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, si usted le pone como ahora dicen que la gente de Tesla está probando un robot en los carros nuevos, ¿no? Y entonces ese robot conduce el vehículo, ¿no? Es una computadora que está conduciendo el vehículo. Ahí no hay libre albedrío, ahí ya no necesita normas de tránsito, ahí no necesita semáforo, no necesita nada porque ya usted le programa para que haga ciertas cosas, le pone las reglas, le instala las reglas en su software y el robot hace lo que usted le instaló que haga. Entonces le dice,
ojo, si te acercas a un paso cebra, tienes que parar. Si es que ves una persona que se cruza la calle, tienes que parar. Si ves que hay una calle principal y una secundaria y tú estás en la principal, sigues. Si estás en la secundaria, ya no necesitas reglas. Porque el vehículo está programado, es un robot que está programado, pero nosotros no. Nosotros somos seres humanos que estamos en esencia, somos susceptibles de cumplir o no la norma. Y nosotros tomamos la decisión. Cada vez que cumplimos o incumplimos una norma, tomamos una decisión. Y esa decisión, digamos, procede de nuestro libre albedrío. No sé si está, o sea, no sé si le dejé claro, digamos, el por qué ese libre albedrío descansa ahí, en lo normativo y no tanto en lo valorativo. Mm, Y como usted dijo en el primer ejemplo que puso de que vamos llegando tarde a las clases, entonces está el semáforo y nosotros decidimos si cruzarlo o no, Ujú. sería también valorativo el hecho de decidir cruzarlo, porque estamos anteponiendo, digamos, la educación a a respetar la ley o algo. A su seguridad en este caso. O O sea, bueno, usted está anteponiendo, si es que usted, o sea, siempre cuando es una cuestión valorativa, usted no tiene opciones de decidir, porque usted ya decidió previamente. Entonces, si usted cree que es más importante la seguridad que la educación, va a parar. No, no va a tomar una decisión, va a parar. O sea, usted va a decir, lo siento, pero yo quiero seguir viva y voy a parar. O sea, no me importa perder la clase, ¿me entiende? Ya no me importa perder la clase, ya me cogió el semáforo. Qué chulos, ya no puedo hacer nada, lo lamento. Pero es más importante mi seguridad que el llegar a clase. Entonces, cada vez que es una decisión valorativa, ¿sí? Cada vez que es una decisión que se mueve en el ámbito de los valores y no de la normativa, el libre albedrío casi que se esfuma, porque lo que usted ya tiene es una decisión preestablecida, porque siempre usted sabe qué es lo que quiere y qué es lo que espera. Las escalas de valores siempre están asociadas, digamos, siempre tienen como esta especie de escalera, ¿no? Donde hay cosas más importantes que otras. Usted siempre se va a ir por lo más importante. No, o sea, eso es algo que no, que es infalible casi. La esencia del ser humano, es que hay cosas que le gustan más, que le atraen más, que le interesan más, que son más importantes, ¿no? Hay cosas eh, sobre las cuales usted prácticamente le diría no negocia, ¿no? Son cosas que no negocia y no se pone en riesgo por eso, y que el rato que usted toma decisiones, en relación a la norma, a cualquiera de las normas. Y verá que eso no es solo de la norma jurídica. En la norma jurídica se ve clarito, pero puede haber otras decisiones que están asociadas a las normas éticas, por ejemplo. Como copiar en un examen. Ese es otro ejemplo clarito o sea, para mi manera de ver es un ejemplo claro. Eh, Porque usted, digamos, para usted es muy importante la parte de la educación. Entonces, uno podría decir, claro, para usted la educación es súper importante y quiere siempre tener las mejores calificaciones, por decir algo, porque tiene un espíritu competitivo. Pero hay normas para eso. Entonces, por ahí, en algún momento usted, digamos, ay, no se acuerda una palabra, no se acuerda un concepto, no se acuerda un ejemplo, algo, y tiene la oportunidad de copiar. Si usted valorativamente, para usted es más importante la honestidad académica que la educación, usted ya no tiene que pensarlo mucho, no va a hacer nada, va a entregar su examen con el error, porque no se acordó, porque estudió un montón y todo lo que quiera, y a veces nos pasa, ¿no? O sea, falla. Pero si para usted el valor educativo que tiene y su nivel de competencia le lleva a copiar en un examen, entonces usted está violando una norma que es una norma ética, es una norma generalizada ética, porque usted, claro, lo que está haciendo es cometiendo un engaño, ¿no? Es un engaño consigo mismo. Entonces ahí toma usted la decisión de engañar
engañarse a sí mismo primero y engañar al profesor, a la profesora, eh, pero ahí usted tiene libre albedrío de hacerlo o no, ¿me entiende? No hay ahí mucho que discutir en una escala valorativa, porque lo que usted va a hacer es decidir sobre una conducta que va a tomar. No hay mucho valor ahí que tomar, ¿no? Porque claro, eso roza un tema que es un tema eh, que estén en los límites de la moralidad del ser humano, ¿no? Es decir, ahí está el engaño, ¿no? Está la mentira y es una norma, esa es una norma ética, ¿no? No, o sea, copiar nadie le va a mandar a la cárcel o le van a multar, no, no es una norma jurídica propiamente dicha, aunque claro, sí puede ser una norma jurídica cuando forma parte de un estatuto, por ejemplo, de la universidad, se convierte en norma jurídica también, pero la esencialidad es que es ética, ¿no? Es una norma ética que usted tiene la posibilidad de decidir si la cumple o no la cumple. Por eso digo, o sea, la esencia fundamental del libre albedrío descansa siempre, ¿no es cierto?, en la decisión que usted pueda tomar sobre cumplir la norma o no. Y nosotros que estamos estudiando para abogados, digamos, en esa línea que es la que se llama deontología jurídica, nosotros siempre vamos a tomar decisiones sobre la aplicación de la ley. O sea, usted va a tener, se va a ver abocada muchas veces a eso, o sea, a tomar decisiones durante su vida profesional, pero no sobre su escala de valores, porque en su escala de valores está clara. O sea, usted le va a venir a un cliente y le va a decir, oiga, sabe que estoy acusado de violación, por decirle algo. Y usted le va a decir al cliente, lo siento, yo eso no puedo defender. No puedo defender porque va contra mis principios, va contra mis valores, ¿no? Ahí no hay, digamos que no es de libre albedrío, ¿no? Pero ya cuando usted decide plantear una defensa, que sea de cualquier otra cuestión, ¿no? Em, Usted va a tener la posibilidad, muchas veces la ley le da porque hay vacíos legales, hay normas que no están completamente bien hechas y tal, y usted va a tener que decidir si cumplir a rajatabla la ley o si para ganar un juicio usted tiene que hacer algún tipo de estrategia, le dicen algunos abogados, que algunas son estrategias, otras no, son más bien subterfugios de la ley. Pero va a tener que decidir. Y eso siempre va a descansar sobre el elemento normativo de la norma, ¿no? Siempre va a descansar sobre eso. Entonces, por ahí va el tema, ¿no? O sea, por ahí siempre va el tema del libre albedrío, siempre está atado al tema normativo, al decidir si cumple o no la ley. La decisión está siempre ahí. Eh, es así, o sea, nosotros estamos dotados de libre albedrío y, y esa es una cuestión. Que, digamos, nos diferencia, bueno, yo soy profesor de Derecho Ambiental, algún rato si nos encontramos más adelante y tenemos clases de eso, esa es la esencia de una postura doctrinaria que se llama el antropocentrismo, donde la racionalidad del ser humano es lo que se valora, ¿no? En esa tendencia filosófica, porque claro, los animales en muchos sentidos, por ejemplo, un ser humano tiene la decisión de no matar, ¿no? O sea, usted toma la decisión consciente de no matar a nadie. En los animales eso no existe porque los animales usualmente tienen que matar, algunos animales, sobre todo los de la cadena trófica que están más altos, los felinos, digamos, o los mamíferos mayores, tienen necesidad de matar otras especies para poder comer. Eh, y digamos, nosotros no le matamos a un congénere nuestro, a otro ser humano. O sea, en esencia tenemos ese libre albedrío de decidir si lo hacemos o no. Normalmente es nuestra decisión, pero en el animal no existe eso. El animal puede matarle a un congénere, un tigre puede matarle a otro porque están peleando por comida o porque están peleando por una hembra, o por liderar la manada, o por cualquiera de estas razones, el uno le puede matar al otro y no va a tener mucha compasión porque no tiene libre albedrío. O sea, no le queda otra. Él tiene que cumplir lo que la naturaleza le ha establecido y lo va a cumplir. Nosotros sí tenemos la alternativa que nos la da el libre albedrío para decidir, digamos, lo que normativamente se ajusta a la norma y lo que no, y decidir qué hacemos.
No sé si le queda claro, o sea, si no Creo puedo. que ya entendí un poco la diferencia. O sea que la- las normas axiológicas están previamente establecidas en nosotros por nosotros mismos, mientras que El- las normas, los elementos normativos son como es- que nosotros decidimos en el momento. Si las, y son ya. los que nos organizan, ¿no? O sea, son los que nos permiten organizar. Eso era lo único que le iba a corregir, que no son normas axiológicas o normas, Sí, digamos, elementos normativas, sino axiológicos, sí, eso me son entendí. elementos, ¿no? Ajá, Son elementos. O sea, los dos son elementos de las normas, ¿no? ajá. Las normas jurídicas tienen estos dos elementos, ¿no? Y tienen otro más que ya vamos a ver ahora. Bueno, chévere, chévere, chévere. En todo caso, si es que hay dudas, o sea, ustedes saben, puedo volver a repetir, no hay ningún problema. O sea, eso es lo de menos. Pero lo interesante es que, digamos, sí se quede que entendido y súper claro esta cuestión, ¿no es cierto? Bueno, ¿alguna otra inquietud, por favor? ¿El resto? ¿Está claro este tema? Sí. Bueno, ok. Profe, Por favor, señorita de la Cruz, sí, dígame. profe, yo no sé si me ve, no sé la cámara, no sé qué pasa con mi audio. Ya, Ahorita le sí, veo, ahorita sí le sí, veo. ya, No le veía, pero ahora le veo. ya. Profe, yo no he rendido el examen. ¿Puedo rendirlo después de clase para prestar Eh, atención? ¿O ahorita eh, lo rindo? ¿Hasta cuándo está puesto el examen? No me acuerdo hasta cuándo les puse. Es que yo, No. de lo que recién me llegó el internet, yo me conecté ahorita a la compu, pero la compu no sé qué le pasa, que también estoy conectada en el celular, porque por ahí le estoy hablando. A ver, hagamos una cosa, o sea, para todos. ¿Qué? Eh, no sé hasta qué horas les dejé, pero si es que no le he dejado, eh, si es que no le he dejado abierto, les voy a dejar abierto hasta hoy a las 10 de la noche, para que puedan Ya, rendir profe, el muchas gracias. examen después de la clase, aunque claro, siempre lo preferible es hacerlo como al inicio, ¿no? Cuando hay posibilidades de preguntar y tal, ¿no? Eh, Eso sería lo más adecuado. No sé, ahorita me estoy entrando al... Sí, profe, sino que yo tenía 6 de batería y ya se me apagaba el celular. Y tampoco no tenía internet y recién me llegó a las 4 me llegó. Por eso ya conecté mi celular y Ah, me conecté en la compu. ya, sí, está hasta las 6 de la tarde de hoy. A ver, de una vez, eso hagamos de una vez porque si no, después me olvido. Y parece que hay 7 intentos que han hecho, ¿no? A ver, ok. eh, ya, pues queda abierto hasta hoy a las 10 de la noche por esto de que se les va la luz y tal. Pero sí, traten de hacerlo, por favor. No lo dejen, no lo dejen pasar. A ver, veamos cómo les fue a la mayoría. A ver, Eh, veamos. Sobre eso, profesor, en el examen, yo tuve un Ujú. problema con la pirámide porque, o sea, yo sí sabía las respuestas, pero era difícil mover las opciones porque las opciones estaban bien grandes, mientras que la imagen era como de 2 centímetros. Ya, a ver, ese es un poco, esa es una cuestión que es medio difícil arreglar en el sistema, es una cuestión del sistema en realidad, porque o sea, el sistema le saca bien grande para que usted le vea. Eh, sí, ahí es un poco difícil, digamos, maniobrar. Yo hice pruebas antes de correr el examen, le hice pruebas para ver cómo estaba funcionando y sí, yo vi que habían unos rótulos bastante grandecitos y a veces eso es complejo. Eh, pero digamos que ahí eso sí es ya un tema más del sistema, del programa, de la parte de programación, porque para nosotros, digamos, cuando arma la pregunta, eh, o sea, a mí lo que me piden es básicamente la imagen del fondo y y estos cuadraditos yo traté de que sean todos del mismo tamaño, o sea, para que sean mejor manejables.
En los teléfonos celulares no he visto cómo se ve, si eso tal vez puede ser problemático. Pero en la computadora yo estaba viendo que no representa mayor problema porque el rato que usted llega hacia el sitio de destino y le suelta ahí, se hace más chiquito y se queda bien colocado. En todo caso, eso habría que tal vez hablar con la gente de informática para ver cómo se puede mejorar eso, porque es Sí. difícil, o Y sea, para si, mí es difícil mejorar. y si no se puede cambiar eso, o sea, podría cambiar el formato de la pregunta y que no sea así de mover esas cosas, porque en esas preguntas justamente es lo que es difícil, hasta en los textos, porque digamos que el texto es grande y las respuestas están abajo, y al momento de subir y no sube más arriba, y digamos que sea la primera opción, no se puede subir y a veces no se puede responder bien. Eh, ya, a ver, eso sí hay que pensar. De pronto les cambio, ¿no? La Ajá. estructura. Pero bueno, el problema es que ahora como ya, o sea, esa pregunta es una pregunta que va a quedar flotante, porque no le puedo eliminar, porque si le elimino sale de los exámenes que ya rindieron y les quita puntos. Entonces, no sé cómo eso se valora, no como 0 y 1, sino hay una escala valorativa, tal vez les perjudica más bien quitarle. Sí lo voy a tener en cuenta para futuras preguntas, como que formule, para tratar de no hacerles con, digamos, o sea, o hacerles de alguna manera, no sé, que quede como Sí, sea más puede fácil ser que no. para elegir, así como hay otras preguntas que son de elección Sí, múltiple. sí, 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 o sea, son el formato, ¿no? Lo que pasa es que a veces, sabe que ese es un tema un poco complejo, porque a veces hasta para el estudiante es como monótono el mismo tipo de preguntas, entonces a veces sí eh, hay que poner un tipo de preguntas, pero bueno, voy a tener en cuenta esa observación por esa preguntita eh, que está ahí. En todo caso, de pronto, y es una sugerencia, el rato que están rindiendo el examen, una idea, digamos que usualmente me suele servir cuando yo hago pruebas, es de disminuir el tamaño o sea, ya sabe la respuesta, le disminuye el tamaño de la pantalla, le hace lo más pequeñita posible para que entre toda la pirámide y las respuestas abajo, y ahí mueve. O sea, sí hay esa opción, que es si tienen un PC es con control más o control menos, la pantalla se hace más pequeñita, ¿no? O sea, las letras, toda la estructura de la pantalla web se hace como más pequeña y entonces tiene más chance de mover las respuestas. Pero en todo caso, le agradezco la observación, le voy a tener presente para arreglar cualquier inconveniente que haya al respecto de eso. Gracias. Chévere. Señorita Lor, por favor, dígame. Sí, profesor, había una pregunta en la que decía que, o sea, teníamos que escribir la respuesta unido, o sea, sin ningún espacio. Y yo puse la respuesta correcta unida y luego al calificar me salía que estaba malo y que era separado. Ahí sí no le entendí. No le entendí. O sea, No, no, sí, había una respuesta en la que teníamos que escribir unido. Ahí decía que teníamos que escribir ajá. unido sin dejar espacio. Ya, pero yo puse la respuesta correcta unida, que era la de John Luke. Y al final, o sea, decía que estaba incorrecta, que tenía que ser separado, pero yo lo puse Lo que, unido como lo que, decía ahí. no, o sea, la parte no le entiendo es o sea, cómo puso unido, o sea, pues siempre hay un espacio entre John y Log hay un espacio. O sea, Sí, O sea, o cómo, sea, profesor, yo, la pregunta decía que tenía que ir la pregunta unida, no separada, o sea, el nombre, yo blog, o sea, ahí juntos, sin espacio. a ver, yo escribí ahí una observación, porque ya me ha pasado con otros estudiantes, de que no hayan espacios extras entre preguntas. Yo no sé si exactamente dice, o sea, unido, o sea, esa palabra unido, yo no me acuerdo haberle puesto, para serle honesto. Profesor, A ver, disculpe, Quiñones, dice así, mire, se lo leo para que usted pueda entender. a Dice, ver, chévere, escribir chévere. la respuesta sin dejar espacios extra en blanco entre palabras. De lo contrario, el sistema calificará como Eso. incorrecto. Claro, espacios extras entre palabras.
Espacios extras es, o sea, John Locke, si usted deja un espacio, le califica bien. Si usted deja dos espacios, le califica error. O sea, espacios extras entre palabras. O sea, ¿qué es lo que quiero Entonces, decir? A ver, aquí está, ¿no? O sea, la respuesta es así. Eso es no dejar espacios extras. Ahora, si yo le pongo así, o sea, aquí hay dos espacios, ¿no? Uno, dos. ¿Sí ven? Ahí le mide como error. Entonces, no dejar espacios extras entre palabras. Solo un espacio. O sea, el espacio de entre palabras. Entonces, cuando usted me dice puse todo unido, ¿qué significa eso? Significa que, no sé, significa que hizo esto, puso así. sí, yo puse así. Yo lo interpreté de esa manera. Ya, eso es de error, claro. Está mal escrito. Ya le voy a chequear. O sea, me toca para no mándeme un mensaje suficiente. Mándeme un mensaje en el Teams para hacerme acuerdo de que tengo que revisarle. Pero, o sea, sí, ahí ese es un tema de. Lo que pasa es que a veces yo no sé si poner, yo dudaba en ponerles esa observación. Decidí ponerles porque, en cambio, ya en otras respuestas de los otros chicos, de los otros cursos, me viene también errónea y es porque dejan otro espacio adicional, que es que digamos, ese es un problema también. Entonces, lo que sí les pediría es que, digamos, hagamos eso, ¿no? O sea, dejémosle un espacio entre cada palabra. Lo mismo al final, ¿no? Si usted hace esto, o sea, le deja un espacio al final, le mide como equivocada, porque son, o sea, son espacios hechos para que justamente haya una o dos palabras que ustedes puedan responder de manera simple. Ese es un tema. Entonces póngame por favor un mensaje para corregir eso. Lo mismo la parte ortográfica, ¿no? Que también ha sido otro problema. Yo eso ya no les puse, pero tienen que poner la palabra ortográficamente bien escrita. Si no lo hace, va a tener un descuento. Y como esta clase sí califica ortografía, entonces ahí, o sea, esa le va a ir, de todas maneras le va a ir mal, ¿no? Le va a ir erróneo. Esa es la idea, ¿no? Entonces, estamos claros, ¿no? Pero hagámosle eso, ¿no? Dejemos ese espacio para que no haya mayor inconveniente, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Chévere, chévere, gracias también. Ok, bueno, ahora sí vamos con el elemento coactivo, pues. Y entonces, a ver, yo les pongo el contexto, ¿no? Hemos dicho normas jurídicas, tres elementos constitutivos, elemento uno, elemento axiológico o valorativo, elemento 2, elemento normativo. Y lo que les decía al inicio de la clase, ninguno de los dos elementos que hemos mencionado le diferencia las normas jurídicas de otro tipo de normas sociales, culturales, éticas, morales, religiosas, etcétera, porque todas las normas de alguna manera tienen estos dos elementos, ¿ya? El elemento que sí es diferenciador, y no quiere decir por eso que sea el más importante, pero sí es el que diferencia normas jurídicas de otra clase de normas, es el elemento coactivo, ¿ya? Y aquí les voy a poner otra palabra que es coercitivo, pero el elemento se llama elemento coactivo, esto tengan en cuenta. Les pongo coercitivo porque también tiene una relación con la coerción, ya les voy a explicar cómo, pero el elemento como tal se llama elemento coactivo. ¿Qué es el elemento coactivo por definición? El elemento coactivo es la fuerza que emana del Estado. Es la fuerza que emana del Estado y que busca el cumplimiento de la norma. ¿Ya? ¿Por qué se da esto? Porque en realidad no todas las personas, o sea, como les decía al inicio con el tema del libre albedrío, porque como las normas jurídicas, el elemento normativo de la norma jurídica exige que la persona decida libremente si cumplir o no la ley. Si cumple la ley, bueno, no hay problema, no se cumple el silogismo jurídico que existe entre las dos.
Pero si no se cumple, hay que efectivamente hacerle que cumpla. Entonces les planteo esto. En el derecho lo que existe es un silogismo jurídico, ¿ya? El silogismo, digamos, esto lo vieron algunos de ustedes lo habrán visto en el colegio, ¿no? En lógica aristotélica, lógica convencional aristotélica. Un silogismo en general, ¿no es cierto? Es una, digamos, una estructura lógica que tiene una premisa mayor, una premisa menor, vamos a poner así con minúsculas para que se entienda, y una conclusión, ¿ya? En el sistema lógico, usted tiene una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Generalmente, la premisa mayor está representada por una norma o un axioma o una norma o un axioma en general. Entonces, el ejemplo clásico, fuera del derecho está este ejemplo. Eh, el ejemplo clásico es la ley de gravedad. La ley de gravedad esta es una ley, digamos que está hecha a nivel científico, a nivel de la física. Es una ley, una de las leyes de la física, la ley de la gravedad. No ley en sentido jurídico, sino un axioma científico, ¿ya? ¿Alguien sabe qué dice la ley de gravedad? ¿Se acuerdan de las clases del colegio, de la escuela? ¿Qué dice la ley de la gravedad? ¿Se acuerda alguien? Por ejemplo, Que todo objeto señorita, es atraído al centro de la Tierra. todo es atraído al centro de la Tierra. ¿Sabe a qué velocidad de pronto? Ay, sí me lo sabía. A 9 punto... no, no me acuerdo, profe. 9.8. 9.8, sí. 9.8, ¿no? Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, la ley de la gravedad dice que cualquier objeto, ¿no? Cualquier objeto o persona, cualquier cosa que esté sobre la superficie de la Tierra es atraída hacia el centro a una velocidad de 9.8 metros sobre segundo. Metros sobre segundo, no es metros sobre segundo al cuadrado. 9.8 metros sobre segundo. O sea, si yo tomo un esfero y lo dejo caer, entonces yo hago esto, ¿no? Tomo el esfero y lo dejo caer, ese esfero va hacia el centro de la Tierra a 9.8 metros sobre segundo, ¿ya? Entonces, el resultado, la conclusión es que el esfero cae a 9.8 metros sobre segundo. La premisa mayor, entonces, este es el ejemplo. La premisa mayor, ya, de física, una premisa mayor física es que, de acuerdo con la ley de la gravedad, todo lo que se encuentra en la superficie terrestre es atraído hacia su centro a 9.8. La premisa menor, que es el supuesto, es la hipótesis, es que si yo dejo caer un esfero o cualquier otro instrumento, ¿no? Yo tengo aquí una flash memory, ¿no? Cualquier cosa que yo dejo caer, cae a 9.8 metros sobre segundo al centro de la Tierra, ¿ya? Entonces lo dejo caer y la conclusión es que efectivamente el objeto que yo dejé caer cae. Ese es el tema. En derecho hay un silogismo, ¿no es cierto? Este es un silogismo convencional, vamos a decir, ¿no? Es un silogismo completamente convencional. Pero si nos vamos al silogismo jurídico, el ejemplo en el silogismo jurídico va a ser que yo tengo lo mismo, ¿no? Una premisa mayor que usualmente suele ser la norma,
Entonces, por ejemplo, retomo el caso el ejemplo que les di sobre la ley de tránsito. La premisa mayor es, según la ley de tránsito, ¿ya?, del Ecuador, al ver una luz roja en el semáforo, el conductor debe detenerse. ¿Ya? Esa es la premisa mayor. Yo voy en mi vehículo, veo una luz roja en el semáforo y debo parar. Así de fácil. Veo la luz roja y paro. ¿Ya? Esa es la idea genérica. La premisa menor pasa a ser, en general, en el derecho, la premisa menor siempre es una conducta. ¿Ya? Eso les decía, ahí funciona el libre albedrío, claramente. Pues, yo tengo el semáforo en rojo, yo decido si sigo o si me paro. ¿Ya? Si yo me paro, o sea, si yo me detengo, si la conducta es el conductor se detiene, el resultado es el conductor ha cumplido la ley. En otras palabras, no se producen efectos. Sí, porque yo vi una luz roja, me estaciono frente a la luz roja, me quedo parado, cambia a verde y sigo. ¿Cuál es el efecto? Ninguno. No hay un efecto jurídico. No se produce una conducta dañosa, no se produce una violación de la ley. No ha pasado nada, en sentido estricto. Ahora, al contrario, si en la misma premisa mayor el conductor no se detiene, el conductor ha incumplido la ley y por lo tanto se produce una sanción. Normalmente es una multa y pérdida de puntos en la licencia de conducir. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho el conductor es adaptar su conducta a una prohibición legal que estaba establecida en la ley de tránsito en este caso. Se ha producido un efecto, ¿ya? Entonces, aquí viene el elemento coactivo. Esto normalmente, y este es un ejemplo, parece un poco tonto el ejemplo, pero en realidad me sirve para explicarles qué es el elemento coactivo y cómo debe abordarse esa fuerza que emana del Estado y tiene por objeto cumplir las normas jurídicas, ¿no? Pues yo voy en mi carro, veo el semáforo en rojo y me paso. El momento en que yo me paso el semáforo en rojo, no es que automáticamente la ley ya me sanciona. La ley no me sanciona, o sea, la ley no funciona de manera automática. Siempre hay alguien que cumple y hace cumplir la ley. No funciona automáticamente. Entonces, no es que, y siempre digo esto, estudiantes supongo que dirán que es un ejemplo muy tonto, pero en realidad no es que una mano invisible y mágica me toma y me dice usted va preso o me lleva y me pone en una ventanilla de la Comisión de Tránsito y me dice, a ver, ahora sí pague la multa. No funciona automáticamente, no funciona por arte de magia. Tiene que en realidad haber alguien que me coaccione a hacerlo. Por ahí viene el elemento coactivo. Entonces, tiene que haber un policía, una autoridad, ¿no es cierto?, que haya visto cómo yo me pasé el semáforo para que me detenga y me diga, a ver, señor, pare, se pasó el semáforo, documentos. ¿Ya? Si sabe lo que hizo, no se pasó el semáforo, le voy a poner una multa, muy bien, le voy a quitar tantos puntos en la licencia, muy bien, listo. Pero necesito el policía que esté ahí. ¿Ya? Necesito el policía. Necesito la fuerza del Estado que me haga cumplir la ley, que me sancione. No me van a sancionar. O sea, de hecho, si no me ven, no pasa nada, porque no fui visto. Si me ven es el problema, porque ahí me van a sancionar. Entonces, esa es la fuerza que emana del Estado y que busca el cumplimiento de la norma. Entonces, en términos generales, cuando nosotros hablamos de esa fuerza que emana del Estado, claro,
¿Cuál es la fuerza que emana del Estado? ¿Quiénes hacen la fuerza del Estado, que hacen cumplir la ley? ¿Quiénes serán? ¿Quiénes se les ocurre que serán? Señorita Barrio, por ejemplo. Señor Barrio. Hola. Disculpe, profesor, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál será la fuerza que emana del Estado? ¿Cuál se le No ocurre? tengo ni idea, profesor. Podría Ni decir una idea. estupidez, pero Señorita de la Cruz, ¿qué dice usted? ¿Cuál será la fuerza que emana Eh, del Estado? ¿Cuál se le ocurre? ¿Quién o me sea, hará no, cumplir la ley? no sé, eh, la ley como tal, los que gobiernan, yo que ¿Quién? sé, ahí por ejemplo, el ejemplo que dio de los de tránsito serían las personas de tránsito, ¿así? ¿A eso se refiere? O no sé si estoy entendiendo mal. Sí, Sí, efectivamente, ya. ¿Quién controla el tránsito en Esmeraldas? ¿yo mismo? A los agentes de tránsito, Sí. profesor. Sí, ajá. Los Sí, los agentes, agentes de ya. tránsito. Los agentes de tránsito, ¿a qué institución pertenecen? A la policía. A la policía. Entonces, una de las instituciones que representan la fuerza del Estado es la Policía Nacional. Esa es una de las instituciones que representan la fuerza del Estado, la que nos hace cumplir la ley, la que le detiene cuando ha incumplido la ley, ¿no? La Policía Nacional. ¿Qué otra entidad en el Estado ejercerá la fuerza? ¿Cuál se Las les Fuerzas ocurre? Armadas. Las Fuerzas Armadas. Claro, ahí está la segunda. Fuerzas Armadas. Por eso es que a estas dos instituciones, normalmente, estas dos instituciones llevan un nombre. eh, Les voy a poner aquí, a ver, donde tengo un insertar. Una, donde, a ver, aquí está un cuadro de texto, ok. A estas dos instituciones, generalmente en la doctrina, se les suele llamar fuerzas castrenses, en la doctrina, a los dos, ¿no? A estos dos, ¿sí? Estos dos. Son fuerzas castrenses, ¿ya? Generalmente en la doctrina se les da ese nombre, ¿ya? Y hay otra entidad que ejerce la fuerza del Estado, que le obliga a cumplir. ¿Se les ocurre cuál puede ser? ¿Quién me puede obligar a cumplir? Por ejemplo, un contrato que no cumplí. ¿Quién me obliga a cumplir? Una información que no entregué. ¿Quién me obliga a entregar si estoy obligado? ¿Quién será? ¿Se les ocurre? Nada, ninguna. Es, Señorita profe, Quiñones. de, de las dos entidades que tiene ahí, si ellos faltan, o de cualquier No, persona que tenga que cumplir algo. no, o sea, que le hacen cumplir a cualquier persona, ¿ya? A O cualquier sea, persona que ha incumplido la ley, le van a la, sancionar o le van a hacer cumplir. la Sí, justicia, la justicia. la justicia, es correcto. Los jueces, ¿no? Es correcto. Los jueces. Lo ha dicho con corrección, son los jueces. Los jueces, exactamente. ¿Ya? Los jueces, claro que sí. Ellos le van a hacer cumplir la ley siempre, digamos, ¿no? Siempre le van a hacer cumplir los jueces, ¿ya? Am, Normalmente eso es algo que ocurre usualmente, ¿no es cierto? Am, a ver, déjenme solamente, estoy aquí anotando el tiempo, así que
Un segundito nomás, por favor. Ya. Los jueces, entonces, esa es la idea. Entonces, esas tres entidades, la función judicial, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, cumplen el rol de ser consideradas la fuerza que emana del Estado y que tiene por objeto el cumplimiento de las normas jurídicas. Denme solo un segundito porque tengo que hacer un pequeño ajuste en mi UPS. Un segundito nomás, no se me vaya. Ok, listo, ya está operando, si no, sin luz complicada. Ya, bueno, la idea es básicamente esta, ¿no? Entonces, se trata de la fuerza que emana del Estado y que tiene por objeto cumplir las normas jurídicas, ¿no? A eso se refiere esta, este elemento coactivo. Entonces, esta coacción generalmente es una coacción que sí le diferencia al derecho de otras ramas, ¿no es cierto?, de otras normas. Porque cuando ustedes, digamos, reciben una sanción, hay mecanismos que les hacen cumplir la norma. O sea, lo que les decía, si se pasa el semáforo en rojo, va a haber un policía que le obligue, que le sancione, y con esa sanción usted seguramente en teoría, no va a volver a cometer otra vez la misma infracción. O si es que no ha cumplido un contrato y el juez le ordena que cumpla el contrato, seguramente lo que va a terminar pasando es que usted va a cumplir el contrato y la siguiente vez que tenga que cumplirlo, lo va a cumplir sin necesidad de una orden judicial y sin necesidad digamos, de gastar dinero en procedimientos judiciales y tal. Y entonces, claro, esto es lo que le da la esencia al derecho. Esto no pasa en en otro tipo de normas, ¿no es cierto? En normas de carácter más social o de carácter, digamos, yo diría hasta religioso o moral o ético, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, una de las normas sociales es, generalmente una de las normas sociales más básicas es decir buenos días a cualquier lugar que usted entre. Y claro, si usted, sobre todo cuando somos niños, no somos jóvenes, los papás siempre nos recalcan eso, de que se debe entrar saludando. Entonces, claro, usted entra saludando, eh, pero otras veces no, cuando es niño sobre todo. A veces entra saludando, a veces no, porque se avergüenza o por cualquier razón. Entonces los papás le van a llamar la atención, pero finalmente eso queda también en el campo de libre albedrío, ¿no? O sea, finalmente, cuando no me ven mis papás, pues no saludo y ya, que es algo que pasa con los niños comúnmente. Y entonces, claro, el tema es, no hay una forma real de que a alguien que no quiere saludar, usted le force a saludar. Yo tengo aquí unos vecinos que siempre, digamos, a veces nos quejamos con mi esposa de que tenemos algunos vecinos que uno les dice buenos días y no les responde, o sea, no les saluda. ¿Por qué pasa eso? No sé, cada uno sabrá si saluda o no saluda. Pero sí, yo tengo así unos vecinos que no le saludan si le ven, o sea, si llegan, lo normal es cuando uno llega, uno saluda, pues cuando ellos llegan a veces no le saludan, y si uno llega y saluda, ellos no le contestan. Eso pasa, en todos lados hay de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa es una norma, pero nadie le puede obligar a la persona que no quiere saludar a que salude. O sea, te pueden recomendar, te pueden... eh, digamos, sugerir que hagas esto, hagas lo otro, pero en realidad somos adultos y como adultos tomamos nuestras propias decisiones y si decidimos que no queremos saludar, pues no saludamos. No hay manera de hacerte cumplir. En la parte religiosa es un poco lo mismo, ¿no? Cuando tú
bueno, la religión que yo conozco es del catolicismo, que es la religión que yo profeso, digamos. Entonces, normalmente en el sacramento este de la confesión uno va donde el padre y le cuenta los pecados y el padre le dice, bueno, como penitencia vas a rezar 10 Padres Nuestros. Pero no hay manera real de obligarme a que yo los rece. Si quiero los rezo, si no, no. Y me voy. O sea, no hay forma de que me obliguen, porque soy yo mismo y mi libre albedrío el que decide si los rezo o no. Pero en la ley no pasa eso, pues. O sea, si no pregunta qué pasa cuando tú estás eh, vinculado con una deuda en el banco que está atada a la ejecución de algún tipo de garantía, ¿no? O sea, mira lo que pasa si te embargan el auto o algún bien tuyo en particular que está atado al cumplimiento de un contrato. O sea, te va a embargar, ¿no? O te van a hacer un congelamiento de cuentas, ya tienes un juicio coactivo porque no pagaste una obligación, pues te van digamos, la superintendencia de bancos va a ordenar que te congelen las cuentas, ¿no? Que te cobren de ahí, o sea, te van a hacer de manera forzosa, o pagas o pagas. O sea, eso es algo que no tienen las otras normas. O si es que le encuentran a un delincuente, digamos, robando o haciendo alguna actividad delictiva y la policía le encuentra, pues le va a llevar detenido y le va a poner a órdenes de las autoridades para que le hagan un juicio. Eso, digamos, eso no tienen otras normas. Las normas jurídicas son las únicas que técnicamente te permiten hacer eso como una medida básica, ¿no? Eso en términos generales. Por eso el profesor Salgado, digamos, él explica que esta coacción está dada por los actos de compulsión física, ¿ya? De fuerza material. O sea, el, digamos, este elemento coactivo está conformado digamos, de una fuerza material, de coacción física, ¿ya? O sea, claro, el policía, cuando él te detiene, técnicamente la detención se llama aprehensión física. O sea, aprehensión, ¿qué quiere decir? Que te toman, o sea, físicamente te toman. Y te llevan detenido, es una aprehensión física. Entonces, sí es, o sea, como cuando el doctor Salgado nos dice, hay una compulsión física, hay una fuerza material que utiliza el derecho en caso de ser necesario. Este elemento le diferencia las normas del derecho de las normas religiosas, morales o sociales, ¿no es cierto? Entonces, claro, si las normas religiosas, dice Salgado, aparecen con carácter coactivo es porque al identificarse el poder espiritual con el político de una sociedad, dichas normas aparecen emanando de la autoridad estatal que impone su cumplimiento por medios coactivos. O sea, ¿qué es lo que te dice? Que normalmente en la religión, los actos contrarios a la religión, que en el caso del catolicismo son los pecados, normalmente la coacción no existe porque a ti no te obligan a cumplir la sanción que te impusieron, lo que les decía, o sea, me mandan a rezar 10 Padres Nuestros, pero si quiero los rezo, si quiero no, y no me pasa nada. ¿Por qué? Porque eso está en mi propio, digamos, en mi corazón, en mi mente, es intrínseco al ser humano. No es una cosa que me ordenan. Pero claro, hay un mandamiento dentro de los 10 mandamientos, hay un mandamiento que dice no matarás, ¿ya? No matarás. Pero claro, ahí hay una coincidencia, que ese no matarás, que es una norma religiosa, es una norma jurídica también, porque hay normas que establecen penas para los casos de homicidio o asesinato. Y entonces, claro, si tú te vas a confesar con el sacerdote, y dices, confiéseme, padre, que he matado a otra persona, el padre te puede imponer una sanción que no necesariamente la cumples porque no carece de elemento coactivo, pero eso en el derecho sí la vas a cumplir digamos, entre los 25 y los 30 años, no, 25 y 35 años que establece el Código Orgánico Integral Penal para ese tipo de delito. O sea, lo vas a cumplir porque lo vas a cumplir, ¿no? Porque hay en el derecho siempre ese elemento coactivo, ¿no? En la religión, así como en la moral, en realidad no puede existir la coacción porque es de su esencia el cumplimiento enteramente voluntario de las normas. De ahí
idea de libre albedrío asociado con el cumplimiento de normas. Si éstas fueran observadas mediante la fuerza material, nunca habría mérito ni valor. Para el derecho es indiferente si la observancia es voluntaria o forzada. Lo que interesa es el cumplimiento. O sea, por eso es que una de las diferencias radicales con la moral es que tú, dentro del derecho, tú tienes que cumplir la norma por la fuerza o por tu propia voluntad o por lo que tú quieras, pero tienes que cumplir la norma. Ese es el elemento coactivo. La norma se cumple. Tú normativamente tienes la posibilidad de elegir si cumples o no, pero en el elemento coactivo ya no tienes opciones. Tú la cumples porque la cumples, porque el elemento coactivo lo que te hace es colocarte sobre ti, sobre tu voluntad, la fuerza que emana del Estado. Tú puedes decir no puedo, no quiero, no me parece, pero el elemento coactivo va a caer sobre ti para hacerte cumplir la norma. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa con el pago de impuestos, por ejemplo, que es un gran ejemplo? Tú puedes querer, puedes tener o puedes no querer o no tener el dinero para cumplir los impuestos. Tú puedes tener el libre albedrío de decir, bueno, yo no quiero pagar impuestos. Perfecto, esa es tu decisión. Normativamente lo que tú has hecho es ir en contra de lo que dice la ley. La ley dice que pagues impuestos, pero tú puedes decidir que no quieres hacerlo. Pero vendrá el elemento coactivo después y te va a decir, no, aquí no es que no quiero. O sea, yo ahora le voy a obligar, no quiso, perfecto, pero yo le voy a obligar a que cumpla y te van a hacer pagar, ¿no? Y te van a hacer cumplir, porque dentro del elemento coactivo ya no juega el libre albedrío. Hay una exigencia legal que tú vas a tener que cumplir. Lo que importa ahí es el cumplimiento, ¿no? Y entonces ahí la norma se va a encargar de hacerte cumplir este elemento, ¿no? Eh, Ahora, digamos que otro de los temas que hay que tener muy presente es que no podemos confundir la coacción, que es la fuerza, con la sanción, que es el cumplimiento, ¿no? Entonces, eso también tengamos en cuenta, ¿no? La sanción es la conclusión del silogismo, ¿ya? Entonces, no, aquí les pongo, ¿no? Les voy a poner en negrilla porque esto es bien importante. No confundir la sanción con la coacción, ¿ya? Porque coacción es fuerza, la coacción es la fuerza esta material, esta eh, digamos, aquí le he puesto coacción, pero en realidad el profesor Salgado habla de compulsión física, es obligarle físicamente, ¿no? Compulsión física, que es obligarle físicamente a la persona. Entonces, no hay que confundir esta sanción, la sanción es la conclusión del silogismo, ¿ya? Ya. La sanción es digamos, la sanción es la conclusión del silogismo y no se debe confundir con la fuerza, ¿ya? La fuerza, eso es la idea generalizada que nosotros debemos tener, ¿no? Fuerza material, compulsión física, eso es la coacción, ¿ya? Es la fuerza. Y la sanción es la conclusión del silogismo, es decir, es el resultado de una conducta que violó o no una ley determinada. Esa es esa es la idea básica, ¿no? Esa es la idea básica, ¿sí? Em, esa es, digamos, la esencia de este elemento coactivo, ¿no? Ahora bien, la coacción siempre sirve para aplicar por la fuerza la sanción, o sea, a través de la coacción, por la fuerza te sancionan o te hacen cumplir la sanción en caso de que ésta requiera su cumplimiento, ¿no? También siempre se discute si la sanción constituye o no un elemento esencial del derecho y suele señalarse que no todas las normas jurídicas establecen sanciones, por lo tanto no es un elemento, digamos, característico
típico del derecho, pues hay normas enunciativas como las normas constitucionales o las de carácter administrativo, donde se establecen esquemas de administración, de organización, ¿no? Y entonces no pueden contener definiciones o enumeraciones que contengan necesariamente sanciones. Y entonces no hay siempre sanciones. O sea, hay de todo, pues en la norma jurídica usted se va a encontrar con definiciones, que es la ley, que es la costumbre, algunas enumeraciones, ¿no? Nosotros mismos hemos dicho, el artículo, por ejemplo, los artículos que veíamos la semana anterior, ¿no? El 133 del 425. 425 les decía, bueno, el orden jerárquico de la Constitución es tal. Esa es una norma, pero no tiene una sanción, ¿no es cierto? No tiene una sanción directa ahí, o sea, no es que me sancionan. O el de las leyes orgánicas también, el 133 que me decía ahí, son leyes orgánicas tales, 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 tales y tales, tampoco son digamos, no es que se requiere en esencia que haya ahí una sanción incluida, porque eso no está vinculado directamente con la norma jurídica. Eso es básico, ¿no? Tener en cuenta también, ¿ya? Em, Ahora también hay que señalar que hay ciertos autores que establecen una distinción entre coacción y coerción o coercibilidad. Y digamos que aquí se habla de una fuerza de carácter físico. ¿Se acuerdan que cuando les empecé definiendo les dije, este es el elemento coactivo, pero les hice poner coercitivo, ¿no? Entonces, esa es una discusión de los autores, ¿no? Coerción o coercibilidad, ¿ya? Son dos conceptos. Em, Entre los autores, cuando se habla de eso, o sea, normalmente la coacción es la fuerza física, ¿no? Es la compulsión física, es la fuerza material. Cuando se habla de coercibilidad o de coerción, más se refieren a un tipo de fuerza que es moral, ¿no? Moral, psíquica, diríamos, ¿no? Es decir, como una especie de amenaza, ¿ya? Eh, que no es ni material ni física y que impele o que obliga a cumplir una norma o un mandato. Las normas religiosas, por ejemplo, las normas morales y sociales tienen coerción más no coacción, ¿no? Entonces, hay normas que digamos, o sea, están en la psiquis de la gente. Lo cumplo porque tengo el deber moral de cumplirlo, más que porque tenga que cumplir efectivamente esto. Y una vez que claro, estos elementos esenciales están anclados a la idea de la coerción, no, en el derecho no es suficiente una fuerza moral o psíquica, sino una fuerza material que me haga cumplir la norma. Eh, claro, o sea, yo puedo, hay muchos incumplimientos que tienen que ver con, digamos, con la forma como yo me siento amenazado por el cumplimiento de la norma, ¿no? Por ejemplo, un caso que es para mí muy ejemplificativo es el adulterio, por ejemplo, ¿no? Eh, el adulterio es, digamos, una acción que constituye una causal de divorcio, ¿no? O sea, las parejas que están casadas, si una de esas personas, digamos, eh, tiene relaciones sexuales con otra pareja fuera del matrimonio, se configura esta idea del adulterio y el adulterio, en esencia, es una causal de divorcio, o sea, la persona que ha sido engañada, vamos a decirlo así, tiene la facultad de solicitarle a un juez el divorcio, ¿no? Basada en esta causal del adulterio. Entonces, la idea de esto es muy simple, ¿no? Aquí puede, en el caso del adulterio, por ejemplo, la persona puede tener cierta coerción, o sea, no quiere poner en riesgo su matrimonio, ¿no es cierto? No quiere poner en riesgo su matrimonio, pero porque se siente, digamos, psíquicamente o mentalmente o moralmente, eh, digamos, no quiere perder su matrimonio. En realidad, no quiere tener
un problema, no quiere divorciarse, quiere mantener su relación, todo muy bien. Eso es coercitivo, pero en esencia, legalmente nadie le impediría que lo haga, ¿no? Eh, si lo hace y la esposa o el esposo le plantean una demanda de divorcio, aunque no quiera divorciarse, le va a tocar divorciarse, ¿no? Porque hubo un tema de adulterio. Y eso ya no es coerción, ahí pasa a ser ya coacción, porque hay una fuerza física que le está forzando, valga la redundancia, a separarse. Señor Marín, dígame. Profe, recién entro porque la energía recién me llegó. Y usted dijo que hoy día podía rendir el examen de recuperación para poderlo. Tiene que rendir, está en línea, está en línea hasta las 10 de la noche. Yo entro y ya rendí el uno, pero lo de recuperación no puedo. No, es que, Solo a es ver, deme un segundito nomás, tengo que hacer un tema, un segundito, ya le vuelvo a explicar eso, expliqué en la... A ver, eso un poco les insisto, eso es algo que vimos la primera clase. Eh, nosotros hacemos nosotros tenemos en total tres, vaya, siempre se me va la palabra esta, tres resultados de aprendizaje. Normalmente cada resultado de aprendizaje está conformado por tres calificaciones más participación en clase. Las tres calificaciones, o sea, para llegar a esas tres calificaciones, yo normalmente tomo 4 exámenes. De los 4 exámenes, yo, digamos, utilizo los tres mejores, ¿ya? Más la participación en clase, que eso normalmente no es esa no es intercambiable. Entonces, si usted no dio un examen, usted tiene que finalmente, al final del resultado de aprendizaje, usted tiene que tener de los 4, tiene que tener al menos 3. Si falló una, no importa, porque usted ya va a tener las 3. Entonces va a tener recuperado las tres notas que tiene, porque una de esas es 0, entonces esa se elimina y entra la siguiente nota. Entonces, siempre, lo que va a suceder siempre es que todos los exámenes, nosotros tenemos evaluaciones de aquí hasta que se termine el semestre. Siempre, si usted falló uno, la siguiente semana es recuperación. Lo que sí no les recomiendo que haga y no debería hacer es faltar 2 o más. Porque el rato que falta 2 o más, ahí ya va a tener un problema, ahí sí va a tener notas faltantes. Y ya cuando tiene notas faltantes 2 o más dentro del mismo periodo, entonces ahí lo que ya le va a pasar es que va a tener que hacer va a tener que enviar una solicitud al coordinador para que le autorice rendir un examen adicional. Entonces ese es un poco el tema. Nosotros hasta ahora hemos rendido 3 evaluaciones y tenemos una participación en clase. Falta rendir una más y con esa una más que nosotros rendimos, em, conformamos la cuarta nota y tenemos las 4 y yo tomo las 3 mejores de esas 4. ¿De acuerdo? No sé si está claro eso. No sé si eso ya le queda claro. Sí, profe, pero yo tengo Profe, dos rendidos. Si no tiene 2, ahí sí le toca hacer una le toca hacer un requerimiento a la coordinación, pero ahí eso me parece un poco raro, o sea, ¿por qué no tiene 2? Las otras tuvimos más tiempo, digamos, para hacer. ¿Por qué esas, o sea, por qué falla a 2? O sea, normalmente no debería pasarnos de eso. Porque la semana anterior tuvimos un periodo para hacer. O sea, un periodo largo. Sabes, o sea, cuando tenemos, o sea, cuando el examen es dentro de una sola hora de clase, o sea, dentro de la clase lo entiendo. Pero la semana anterior tuvimos, creo que una semana casi, ¿no? Ahorita no tengo
al detalle digamos, lo exacto, pero me parece que la evaluación 2 estuvo hasta el domingo, me parece. Hasta el domingo 22, o sea, estuvo varios días, si no me equivoco, ¿no? Ese es un poco el tema. Señorita Lozada, tiene una pregunta, por favor. Sí, quería preguntarle sobre las notas del segundo examen porque como había no sé, salía sin calificar. Lo que pasa es que esas son de ensayo. Hay varios tipos de preguntas, ¿no? Hay varios tipos de preguntas. Unas preguntas son de ensayo, y entonces ahí le toca escribir y ahí ya me toca calificar a mí. Creo que el día que yo entré a ese examen, creo que solo encontré un examen todavía, o sea, todavía tenían tiempo, digamos. Como era hasta el domingo, me parece que yo entré el jueves en la tarde, que tuve un poco de tiempo para chequear, para revisar y me encontré con un solo examen. Ese examen lo califiqué y quedó ya listo. Pero digamos, el resto creo que lo hicieron después, pero esas tengo que calificar yo personalmente, porque hay, como digo, hay varios tipos de preguntas. Ese primer examen fue un examen que yo primero solo pude poner 5 preguntas porque estaba, digamos, como cuando se hizo ese examen estábamos con unas... ahí tuve un problema, porque, bueno, todos ustedes conocen cuál es el problema. El problema es que habían 14 horas de cortes y las horas que yo tenía luz para poder hacer el examen en Esmeraldas no tenían, en cambio. Y cuando tenían en Esmeraldas yo no tenía luz. Entonces, claro, ahí el problema es que cuando no hay luz bueno, yo puedo no tener luz, ¿no es cierto? Y de pronto lograr, o sea, irme a alguna cafetería o algún sitio para armar. Pero el problema es que cuando Esmeraldas no tiene luz en la zona donde está la universidad, se cae el sistema digital de Internet. Y aunque yo tenga luz, no puedo entrar. Porque no funciona mal. Entonces en principio hice un examen, grabé digamos, en el sistema y me salió un mensaje de error. Yo pensé que era una cosa secundaria y no era tan secundaria. El examen formalmente se dañó. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, ya estaba muy cerca a la hora de eh, les hice un examen cortito de 5 preguntas, porque, o sea, ustedes entenderán, un examen, o sea, para elaborar un examen de ustedes, a mí me toma más o menos 2 horas y media, porque hay que cargar las preguntas, o sea, todos esos dibujitos y esas cosas que ustedes ven son una cosa un poco elaborada, no es tan sencillo como de que se hacen las preguntas y ya, o sea, todo hasta los verdaderos y falsos son cosas que uno va programando en el sistema, no es tan fácil eso. Es demandante y demanda un montón de tiempo para hacerles eso, ¿no? Y que ustedes, digamos, sea más fácil que manejen, pongan letras o así, ¿no? Y entonces, claro, más fácil es que yo les ponga que redacten, pero el problema de eso es que después me toca revisar y eso ya me toma más tiempo. Entonces, es por eso. Pero eso sí tengo que chequearles y apenas les chequeé. Como tengo todavía, digamos, ahorita hicimos la tercera evaluación y la próxima semana hacemos la cuarta. Y además que nosotros debemos un fin de semana que tenemos que tener clases. Este fin de semana no puede ser porque el coordinador, como ustedes saben, puso una tabla de horarios y yo ya tengo este fin de semana clases con otros compañeros de quinto nivel. No podemos tener este fin de semana esa clase. Vamos a tener que hacerla quizás el siguiente fin de semana, que sí. Bueno, pues ya vamos a ir empatando. Entonces, todavía tengo una semanita más y ahí tendremos que rendir todos estos exámenes, estas cuestiones. Entonces, en el caso del señor Marín, él sí pues le toca hacer y le sugiero que lo haga lo más pronto posible. O sea, como ha faltado a dos, tiene que, digamos, la una me parece que estaba justificada, o sea, no hay problema.
según lo que recuerdo que me escribió en el chat, pero la otra, o sea, ¿por qué no rindió la otra? También es un tema. Eh, entonces, algo de eso tendrá que justificar para tomarle el examen, pero ya ha tenido dos. Entonces, si hay una, no hay problema, siempre van a recuperar la siguiente, pero estas ya no son tan simples. Señorita Quiñones, dígame. No, profesor, le iba a preguntar qué día vamos a recuperar la clase, pero ya dijo que el fin de semana no se puede, por lo que tiene otras clases. Claro, o sea, sí, ese es un tema, ese es un tema que digamos, está en esa condición, ¿no? Nos va a tocar recuperar, ¿no? Esa clase sí nos va a tocar recuperar para ver cómo lo hacemos, ¿ya? Veamos qué pasa, pero sí tendremos un momento para hacer una recuperación efectivamente, ¿ya? Ok, bueno, ¿alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? Eh, ¿Algo sobre el tema de la fuerza? ¿No? ¿Está claro? Ok, bueno. Em, Sigamos con estos temas asociados todo esto está asociado a la definición, ¿no? De la palabra derecho. Entonces, les recuerdo un poco nuevamente el contexto. Hemos dicho que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto organizar a la sociedad, regular el comportamiento humano. Básicamente esa es la definición global. Pero había que ver qué son estas normas jurídicas, ¿no? Y hemos visto que son aquellas reglas que cumplen estos tres elementos, que son el axiológico, el normativo y el coactivo, ¿no? No el coercitivo, el coactivo, ¿no? Eso tiene que quedar claro. Bueno, este es el esquema general. Ahora, la palabra derecho tiene una etimología, ¿ya? ¿Qué es la etimología? Pues es el origen lingüístico, ¿ya? El origen lingüístico de las palabras. El origen lingüístico de las palabras. Este, ya, esa es la etimología. Y entonces ahí, dentro de la etimología, hay algunas cuestiones que podemos conversar, ¿no? Que se refieren a, digamos, a la idea general de dónde proviene la palabra derecho, ¿no? Históricamente. Y entonces ahí, digamos que hay dos palabras latinas. La palabra derecho proviene de una voz, digamos, de la voz latina, ¿no? Derecho proviene de una voz latina, ¿ya? Y dentro de eso hay dos palabras que, digamos, nos se refieren al derecho, ¿ya? Que son dos palabras que vienen básicamente del derecho romano, ¿no? Que son las palabras ius y la palabra directum, ¿ya? Entonces vamos a ver un poco, digamos que estas dos palabritas son el origen del derecho como tal, ¿ya? Nos marcan la idea de qué significa el derecho. Entonces, ius básicamente es un vocablo equivalente de latín que expresa la misma idea que la palabra castellana derecho. O sea, cuando nosotros hablamos de derecho, esta palabrita ius es la que significa derecho. En derecho romano, ius era, cuando usted decía ius, estaba diciendo derecho. Tienen el mismo significado, ¿ya? Y a pesar de que derecho también proviene del latín, no tiene ninguna semejanza con ius. No hay ninguna relación semántica y de hecho eso pasa con otras lenguas romances, ¿no? La falta de, o sea, lo que quiero decirles es que Ius etimológicamente no se parece a derecho. Ius es, digamos, esa combinación de letras no es nada parecida al derecho, ¿ya? Pero esa es una cosa que lo que pasa es que es una voz, digamos, que no tiene una semejanza semántica
ni en el español ni en otras lenguas romances, ¿ya? Pero digamos que a pesar de que hay esa diferencia, la palabra use, y esto sí les voy a, digamos que como que le voy a separar en algo, la palabra use sí va a tener digamos que o va a estar caracterizada por otras palabras que sí están relacionadas con el mundo del derecho, ¿no es cierto? Pero que no necesariamente se parecen a derecho. Por ejemplo, tenemos el caso de la palabra justicia, que como ustedes ya se habrán dado cuenta, se asemeja a justicia, ¿ya? En derecho. Tenemos el caso de la palabra justum, que como ustedes también, como digo, ya se habrán dado cuenta, se parece a la palabra justo, ¿ya? O iudex, que es la palabra latina que se usaba para identificar al juez, ¿ya? O al judicium. Y yo, a ver, aquí les voy a poner en minúsculo más bien para que no haya confusiones. Judicium, que es en español se traduce como juicio, ¿ya? O judicare, que este es un verbo. Judicare, que es juzgar, ¿ya? Judicare, juzgar. O jurisdicción, que es el equivalente a jurisdicción, ¿ya? Entonces, si bien derecho, como ustedes ven, no se parece etimológicamente a su origen, a su raíz latina, muchas de las palabras asociadas con el derecho sí, ¿no es cierto? Y entonces, claro, hay muchos autores, digamos, sobre todo abogados o juristas o filósofos, atribuyen diversas derivaciones y significados a esta voz latina ius, ¿no es cierto? Y en general, digamos que históricamente se piensa que este vocablo data del siglo V antes de Cristo, ¿ya? Siglo V antes de Cristo, ¿ya? Y que, digamos que aparece constando ya en la ley de las 12 tablas, ¿no? Ahora ya lastimosamente no ven historia del derecho, pero bueno, ojalá un poco de derecho romano les hablen en algún momento de la ley de las 12 tablas, porque lo que se dice normalmente que en la ley de las 12 tablas, esta palabrita jus fue utilizada en varios sentidos y el más antiguo de todos era aquello que se refiere a lo justo, ¿no? También tiene un significado de ordenamiento, ¿no? De organización, de ordenamiento en el sentido de un conjunto de normas como el ius civile o el ius publicum, ¿no? O sea, esos son algunos de los ejemplos, ¿no? De los que se hablaban, ius civile, ius publicum, ¿no? Que sería, claro, esto sería el derecho civil y esto sería el derecho público, ¿no? Que eso es una cosa que está asociada a esta idea, ¿ya? Y vinculando estas dos ideas, nosotros sabríamos que el derecho siempre ha estado asociado a la idea de lo justo. Claro, algunos de los juristas romanos, ¿no es cierto? Como Ulpiano, que es muy famoso, o Celso, ya concebían al ius y a la jurisprudencia o jurisprudencia, quizás esta es otra palabrita. La jurisprudencia, ¿no? Que es jurisprudencia. Ya vamos a ver también los las acepciones de estas palabras, ya que en realidad jurisprudencia o ciencia del derecho, ¿no? Que es como se le define a la jurisprudencia, la ciencia que estudia el derecho, ciencia del derecho, digamos que nos vamos a referir a la jurisprudencia como el arte de lo justo, la ciencia de lo justo y de lo injusto, ¿ya? Y también significará que el derecho o la facultad de alguien
¿no? Que ese es el aspecto subjetivo del derecho, pero ya vamos a ver eso más en detalle, ¿no? Entonces, normalmente así se traduce como, digamos, en esencia, la idea del derecho que proviene de Roma. Y luego tenemos, claro, esta otra idea que es la idea del famoso directum, ¿no? Directum es, o sea, qué significa directum? Directum es una forma verbal, ¿ya? Directum como definición es una forma verbal. Perdón, un segundito. Está mi perrito, si no, aquí está que ladra. Eh, es una forma verbal, ¿ya? De hecho, es el participio, eh, digamos, pasivo de un verbo latino que es dirigere, ¿ya? Dirigere, ¿ya? Que significa básicamente en español dirigir, conducir, guiar, dirigir, conducir, guiar, orientar, ¿ya? Eh, Básicamente esa es la idea central de esta eh, eh, de esta estructura, ¿no es cierto? Ya, luego, antes de desintegrarse el Imperio Romano, probablemente ya en el siglo IV después de Cristo, o sea, después de 900 años, la expresión directum viene a reemplazar a ius. Que esa es la historia, ¿no? O sea, directum, finalmente, esta expresión directum reemplaza a ius, ¿ya? Pero esto se produce, esto digamos que se produce básicamente en la caída del Imperio Romano, que significa esto más o menos siglo IV después de Cristo. Tomen en cuenta que entre el siglo V antes de Cristo y el siglo IV después de Cristo hay más o menos 900 años, ¿no? Que es digamos, la duración de este imperio, ¿no? De este imperio romano. Y ahí se produce, digamos, esta expresión directum que viene y reemplaza a ius y su uso se generaliza en una especie de latín más vulgar, ¿no? Más coloquial, por decirlo de alguna manera. Esto explica que las lenguas romances tienen un vocablo derivado más de directum, porque, o sea, recuerden ustedes que el español, como el francés, el italiano, el rumano, ¿no? Entre otros, eh, provienen del latín, ¿no? De las ideas romanas. Y entonces, claro, son lenguas que se formaron después, ¿no es cierto? A raíz de la caída del Imperio Romano, porque ahí es que se dividieron las repúblicas y tal. Y entonces, claro, en otros idiomas, no solo en el español, no se usó la voz latina original, que era jus, que era como un latín más elevado, sino se utilizó este latín más coloquial, más informal, más vulgar, que es directum, ¿no? Y ese es el que se popularizó. Y entonces, claro, digamos, ese directum en español va a quedar como derecho, ¿ya? Por ahí, digamos, diritto será en italiano, esto se volverá en diritto, ¿ya? Se transformará en direito en portugués, ¿ya? ¿Cuál otro tenemos? Direito en portugués, droit en francés, droit en francés, ¿ya? Dreptu en rumano, ¿sí? Ustedes ven que, claro, todas las lenguas romances o que provienen del latín asociaron, claro, porque ya se hablaba este inglés
más informal, ¿no? Más coloquial, a raíz de la caída del Imperio Romano. Pues todas asociaron esta idea con un significado que para esa época era sinónimo de ius, pero que era más preciso en el sentido de una ordenación de conductas, ¿no? Entonces, que eso es lo que finalmente pasó. O sea, directum como digamos, em, digamos, significativamente para el latín estaba relacionado más con una ordenación de conductas o u organización de conductas, ¿no? Que es más, en realidad en la práctica, que eso significa mucho más, se asocia al concepto como tal del derecho, ¿no? Y se impone la idea de que el derecho es un sistema de normas y el pueblo del Bajo Imperio así lo entendió. Se trataba de un derecho al que había que regirse. Directum, claro, directum evocaba una idea de rectitud también, ¿no? O sea, directum, ustedes ven que, claro, si ustedes miran esta idea, este directum, digamos, tenía una implicación directa asociada a la idea de lo recto, ¿no? De lo recto, eh, que digamos, siempre está asociado a esta idea de lo que es correcto, de la rectitud, ¿no? Digamos, de hacer lo que es por derecho, ¿no? O sea, ir derecho. O sea, ir en la línea correcta, en la línea adecuada, y de este modo se opera ya la sustitución final de ius por directum, ¿no? O sea, tienen digamos, estas alternativas etimológicas muy, digamos, muy claras, ¿no? En ese sentido. Entonces, nosotros podemos a partir de ahí ver lo que significa esta idea directa asociada al concepto como tal y a la etimología. Entonces, bueno, ahí tienen algunas de estas, digamos, de estas argumentaciones y con eso, digamos que estaríamos concluyendo la clase de hoy. Quería avanzar un poco más en realidad, pero ya lo que me toca ver son las acepciones del derecho y eso es un poco más largo, eso nos va a tomar al menos un par de horas. Entonces ya no, digamos, no voy a darles más de esa clase por ahora porque si no me voy a quedar muy afuera y no se va a entender en contexto. Mejor lo vamos a hacer la próxima semana. En principio, la clase de la próxima semana vuelve al horario habitual a las 5 de la tarde. Ojalá no tengamos mayores inconvenientes. Yo tengo el problema de que a mí la luz se me va a las 6 de la tarde en punto y a veces no tengo suficiente UPS, ¿no? Para poder responder. De tal manera que puede ser que tenga algún problema de conexión, pero ahí buscaré la forma, o sea, me voy a un centro comercial o algo para tener conexión y poder dictar la clase desde otro lugar, en todo caso, ¿no? Pues por eso es algo que nos va a tocar cómo hacer y ver cómo hacemos, ¿no? Eso es a veces un poco complicado, pero estamos tratando de salir como sea, ¿no? Con todas las dificultades que hay. Bueno, eso es, lo haríamos así. No sé si hay alguien que tiene alguna pregunta. Señorita Lozada, ¿está claro? Sí, está claro. Señor Barrio, ¿está claro? Sí, está claro, profesor. Ok. Señorita de la Cruz, ¿está claro? Sí, profe, sí está claro. Ok. Señorita Quiñones. Está desconectada. Señor Marín. Sí, profesor. Chévere. Señorita Gordón. Sí, profesor. Ya. Señorita Loor. ¿Está claro? ¿No está claro? Ok. A ver, Sí. uno. ¿Sí está claro? Ok. 4, 4. 4 es 12. Ya, a ver, vamos a hacer lo siguiente, no lo hagamos para la próxima clase,
pero sí vamos a tratar vamos a ir tratando digamos, de ir empatando las cosas que necesitamos. Vamos a trabajar en grupos. Vamos a hacer dos grupos de 5 personas y un grupo de 4, ¿ya? Claro, hagámoslo para el día miércoles. No, a ver, para el día de examen, o sea, antes del día de examen, a la hora que yo les voy a cargar eso en el campus virtual. A las 5 de la tarde del día que tenemos clases, a las 5 de la tarde, hasta esa hora ya deben entregar la tarea, ¿ya? ¿En qué va a consistir esta tarea? En no más de una página, en máximo una página. Ya les voy a poner aquí las instrucciones. ¿Ya? En máximo una página, ¿ya? Plantear un ejemplo de silogismo jurídico, ¿ya? Vamos a hacer ese trabajo en grupos, ya. O sea, es eso, ¿no? Un silogismo jurídico, ¿ya? Con la premisa mayor, menor y conclusiones. ¿Sí? Lo van a hacer, vamos a hacerlo en 2 grupos de 5 personas y uno de 4. Por favor, no disminuyan eso. Ojo, no usar el formato de presentación de trabajo que está en el campus virtual. Ojo, no, siempre, y les pongo aquí, sin portada. Recuerden que yo solo leo una página, no leo más, entonces no le pongan portadas ni le pongan Ananias, va al trabajo directamente, ¿no? Times New Roman, letra 2, espacio simple, una hojita máximo, no más de eso. No le pongan esas portadas, ¿no? Que se ponen ahí, que la universidad, no, son los nombres al inicio, el título del trabajo, una cosa así súper puntual, no más de una página, porque no les leo. Y esto lo vamos a presentar hasta presentar, les voy a poner aquí, presentar hasta las 17 horas del jueves, que es la hora de clase, ¿no? Del jueves 21 de noviembre. Hasta las 17 horas del jueves 21 de noviembre, ¿no? Es decir, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, sí. 21 de noviembre. Ya, les cargo Esto no me tienen que mandar por correo, no me tienen que enviar por mensaje, nada. Les abro un espacio en el campus virtual, ¿no? En el sistema, y ustedes lo suben ahí, en el Moodle, ¿no? En el aula virtual que siempre entramos a dar los exámenes, suben ahí, miran su nombre y lo cargan, ¿ya? Todos tienen que cargar el trabajo, no solo, o sea, en cada trabajo está, o sea, lo que me refiero es todos los miembros del grupo lo suben, todos los miembros del grupo lo suben. Yo les voy a poner la calificación es una para los 5 o el grupo de 4 para los 4, pero todos suben, todos deben subir la tarea. No, nadie deja sin subir, la suben por favor todos. ¿De acuerdo? Señorita Quiñones. Profesor, una pregunta. ¿Arman los grupos? No, ustedes arman al principio. O sea, lo Después, que pasa es que a mí se me complica porque yo soy de segundo nivel, o sea, y ellos como ya están, o sea, ellos como están en primer nivel, o sea, yo ya creo que ya han convivido y se conocen más. Y creo que ya saben con quién trabajar, entonces creo que a mí se me complica un poco. eh, a ver, pero ojo, ¿no? Siempre deben haber dos, o sea, no pueden mezclarse, o sea, hay 2 grupos de 5 y un grupo de 4, o sea que necesariamente deben quedar. Si ustedes quieren, yo les hago los grupos y les mando,
O sea, si eso es lo que quiere la mayoría, yo lo hago. Pero en su caso, por ejemplo, yo no me haría tanto lío, porque usted lo que tendría que hacer es simplemente juntarse con el grupo que tenga 3 personas, y ahí quedan 4. Verán, ese es un tema un poco complejo, porque a veces yo por ahora prefiero no nombrarles grupos, pero si no logran establecer un grupo, lo que yo les voy a pedir es lo siguiente, es que me manden los nombres de las personas ya con los grupos conformados, ¿ya? Traten de mandarme con 5 personas los que ya conforman el grupo para ver quiénes quedan y les junten un solo grupo para que sean 4. Porque a veces no quieren más. Y si, claro, veo que hay mucha gente conformando 4 grupos, yo le asigno al que falte. Pero lo vamos a hacer así. Hasta hoy, por favor, hasta hoy a las 8 de la noche, que sería cuando acaba la clase, enviar los nombres de los integrantes del grupo para yo ver cuántos están y dónde le asigno a usted. O sea, sorteo y le asigno eh, con quién les toca. Ya le puse ahí en el chat. Entonces, hasta hoy a las 8 de la noche envía los nombres de los integrantes del grupo, por favor. ¿De acuerdo? Señorita Lozada, dígame. Eh, creo que ya me olvidé lo que le iba a preguntar. Sí, no me Ahí, acuerdo. ahí Pero piénselo nomás. ya tengo grupo, profe, ya creamos el grupo. Mándeme de una vez. Entonces, de Hay ahí ya que vamos en el viendo chat, quién más. No, si quiere, mándeme un mensaje directo, personal, y yo ya veo después aquí por Teams. dónde les ubico a los otros. Por Teams mismo, sí. Sí, sí, Ya. no hay problema. Así es que eso es, chicos. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? ¿Pregunta? Nada. Señor Marín, Profe, dígame. disculpe, ahora acaba la clase. Ya se acaba. Está terminando. Era de 3 a 6. Ya está terminando. Ah, ya. Es que escuché como mal, pensé que se acababa a las 8. No. Hasta hoy a las 8 tienen que enviar los nombres de los integrantes del grupo. Sí, de los integrantes de todo el grupo. Listo. Ok. Muy bien. Nos vemos entonces el próximo jueves, en principio a las 5 de la tarde. ¿De acuerdo? Ok, que les vaya bien. Yo me acabo de quedar este instante ya sin luz. Así es que ya me desconecto. Gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana. Que les vaya bien. Gracias, profe. Chao, chao.